Porque ¿cómo hemos pasado tan rápido de esto a esto? O sea, aquí tenemos un aborigen australiano ancestral que comía natural, lo que cazaba y lo que recolectaba. No había alto porcentaje graso, no había diabetes, no había hipertensión, no había enfermedad metabólica, no había ningún problema de los que hoy abundan en esa misma población aborigen australiana, con la llegada del azúcar y las harinas. Cuando James Cook llegó a Australia, no se imaginaba la epidemia de diabetes que iba a generar con la Coca-Cola, con los azúcares y con los refrescos que había traído. No sé si conocéis al odontólogo Weston Price, que fue uno de los mayores investigadores en el campo de la alimentación, siendo dentista. Él veía que había personas que tenían la boca destrozada y personas que tenían la boca perfecta. Estos últimos solían comer bastante bien, mientras que los otros abusaban de los azúcares y las harinas, que ahí venían las caries y muchos problemas con la dentadura. Así que decidió recorrer el mundo para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque daba con poblaciones que vivían en los Alpes, como en Suiza, donde comían completamente natural, lácteos crudos, de vacas de pasto, la carne sin procesar, vegetales que recolectaban y tenían los dientes perfectos, como vemos a la derecha. Sin embargo, cuando se iba a la ciudad, donde ya había productos con azúcares, harinas, supermercados, tenían la boca destrozada. Y era debido a la mala alimentación. Así como encontraba en otras poblaciones, donde sucedía lo mismo. Los que vivían en el campo, en plena naturaleza, comiendo naturalmente, tenían la dentadura perfecta. Y los que estaban en la ciudad, comiendo el azúcar y las harinas y los procesados, la tenían destrozada. Así como llama mucho la atención August Deter, que fue el primer caso de Alzheimer, el primero, en 1850, que lo describió el doctor cuyo apellido era Alzheimer. Delirios, alucinaciones, pérdidas de memoria, era lo que experimentaba August Deter, Alzheimer básicamente. Pero no hubo más noticias hasta 1980, es decir, más de 100 años después, cuando se describen los segundos casos de Alzheimer. En 2007 ya son 20 millones de casos. En 2020 ya eran 40 millones de casos, el doble. Pero es que la previsión para 2040 es de casi el doble, 70 millones de casos. ¿Por qué? Porque eso que nos comentan de la proteína tau, la placa beta amiloide, no es más que la consecuencia de lo que está sucediendo en el cerebro. Pero muchos investigadores ya le llaman incluso la diabetes tipo 3, porque vemos que sucede una glicación en las neuronas del cerebro por el exceso de azúcar. Cuando comparamos un cerebro sano con el cerebro de un diabético tipo 2, que ya hay un descontrol grave del azúcar, con el de una persona de Alzheimer, vemos una degeneración bastante similar. Y es porque se dan las situaciones iguales en la diabetes que en el Alzheimer. Descontrol de la glucemia después de comer, hiperinsulinemia muy elevada desde por la mañana, un descontrol de la hiperinsulinemia también después de comer, y se ven características muy similares en diabéticos y personas con Alzheimer. Por tanto, o la tratamos como una enfermedad de la civilización y acudimos a las causas para prevenirla, o la epidemia, con las cifras que he mostrado, no va a parar de crecer. De hecho, aquí tenemos a William Osler, que le llaman el padre de la medicina interna. Él fue el fundador de una de las mayores revistas científicas más prestigiosas, The Journal of Clinical Nutrition. Y él estaba especializado en cardiología y salud cardiovascular. Y siempre se quedó con algo que nunca pudo describir: un accidente cardíaco. Digo, joder, aquí nadie tiene problemas cardíacos, no hay ni un solo accidente, y nunca pudo describirlo, porque en 1900 no abundaban, y menos en jóvenes como hoy día. Y ahora, en 2020, vemos que 18 millones de muertes anuales son por enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte mundial hoy día. En 2021, más de 30.000 casos de miocarditis sucedían en menores de 20 años, o sea, cosas que antes no eran para nada comunes y ni que los más expertos en cardiología podían describir porque no se encontraban en consulta con esos casos.
claramente la enfermedad cardiovascular tiene una relación con el estilo de vida que estamos llevando actualmente en el mundo de abundancia actual. Pero, ¿cuáles son estas causas que nos han llevado a que el humano se degenere tanto? ¿Por qué hemos pasado del aborigen ancestral con un porcentaje graso muy bajo, vitamina D muy alta, niveles de energía altos, dentadura perfecta, al aborigen australiano actual con diabetes, hipertensión y sobrepeso? Vamos a ver los distintos puntos que nos han llevado a estas condiciones. Y el primero es sin duda la desregulación de los biorritmos. ¿Os habéis dado cuenta de que casi todas las cosas de la vida son cíclicas? Como por ejemplo las notas musicales, las estaciones, la respiración, el propio ciclo del agua, vaporización, condensación, el día y la noche, el ciclo lunar. Todas las cosas de la vida son cíclicas. En nuestro cuerpo no iba a ser menos. 3 investigadores fueron galardonados con el premio Nobel por describir el reloj biológico interno que tenemos. Es decir, nuestro cuerpo no funciona igual a las 9 de la mañana que a las 9 de la noche, que a las 3 del mediodía, que a las 3 de la madrugada. Y describieron que cada una de las células de nuestro cuerpo tiene un reloj que según la luz natural se pone en hora. De hecho, los girasoles pensamos que giran en torno a la luz solar, siguiendo al sol, pero si tú les quitas el sol, siguen girando sobre su reloj biológico, hasta que llega un punto que se desincronizan, porque al no haber luz natural no saben ni qué hora del día es, pero en realidad giran sobre su reloj biológico interno. Pues nosotros tenemos esa condición en cada una de las células del cuerpo. Y una de las cosas más importantes de respetar los biorritmos es que optimizamos los niveles de la hormona más anticancerígena que hay y más antiinflamatoria, que es la melatonina, una hormona importantísima. Primero porque es antitumoral. Se ha visto que promueve la apoptosis, la muerte celular programada de las células cancerígenas que no queremos. En segundo lugar, porque promueve la autofagia, ese mecanismo de reciclaje gracias al cual 2 investigadores han sido también galardonados con el Nobel, y es que es algo que sucede también con el ayuno. Cuando no comemos, el cuerpo se alimenta de sí mismo, autofagia, y empieza a usar proteínas aberrantes, estructuras celulares dañadas, toxinas, virus, parásitos que tenemos en el organismo, a utilizarlos para reciclarse y obtener nuevas células funcionales y nuevas proteínas funcionales. El cuerpo humano es maravilloso, facilita también la quema de grasa. Se ha visto que potencia la inmunidad. Las personas que producen menos melatonina tienen un sistema inmune bastante más débil. Incluso entra en la reparación de tejidos y promueve la salud de las mitocondrias, que son los orgánulos más importantes que tenemos. Una célula puede tener de 400 a 600 mitocondrias, que son las centrales energéticas del cuerpo, las que nos mantienen con vida, con energía. Sin melatonina y sin respetar los biorritmos, los niveles de melatonina son muy bajos y las mitocondrias enferman y se dañan, y tenemos unos niveles de energía bajos, de tal manera que nos despertamos por la mañana que parece que no nos hemos reparado y estamos cansados, aun habiendo dormido 7 o 8 horas, y luego por la noche toca dormir y no podemos, estamos enérgicos y tenemos insomnio. Y eso es por la desregulación circadiana que nos ha llevado a tener una desregulación en la producción de melatonina. La melatonina es tan importante que la leche materna, el primer alimento que nos llevamos a la boca, está repleto de melatonina. Por la mañana, la leche materna es rica en cortisol, la hormona que nos da energía, que nos hace estar despiertos y que es muy necesaria, aunque se le llame la hormona del estrés, porque por la mañana necesitamos un pico de cortisol. Cuando aumenta el cortisol por la mañana en la leche materna, le da la energía al bebé para despertarse, y por la noche tiene un pico brutal de melatonina que necesita el bebé por la noche para repararse, para conciliar el sueño, aunque en todos no se consigue, y para tener mayor salud. De hecho, se ha visto que esa melatonina que consume el bebé durante los primeros años de vida es lo que permite que tengan mejor salud metabólica en el futuro. El problema es que hoy día, por desgracia, muchas mamás no pueden dar el pecho y las leches de fórmula del supermercado jamás igualarán la inteligencia de la madre, y encima están repletas de azúcar y aceites de semillas. De hecho, aquí vemos un estudio
donde a un grupo se le dio placebo y a otro grupo se le dio melatonina como suplemento. Y tras 12 meses vimos que el grupo que tomó melatonina perdió mucha más porcentaje graso, perdió mucha más grasa y ganó incluso más masa muscular. Entonces lo que debemos hacer es hackear la biología humana, porque cada vez que hablo del sol hay gente del País Vasco, de Asturias, de Galicia, que me dice: oye, yo es que sol tengo muy poco, sobre todo en invierno. Pues podemos hackear la biología humana. Por ejemplo, por la noche, usando unas gafas que bloquean la luz artificial de la televisión, de las pantallas, del móvil, del ordenador y de todos los dispositivos que estamos utilizando antes de irnos a la cama y que van a inhibir la producción de melatonina. Así como podemos simplemente coger el teléfono y ajustarlo para que con 3 toques se nos ponga rojo. Y lo pongo yo cuando anochece y así bloquea la luz azul que nos hace producir mucha menos melatonina. También hay aplicaciones que bloquean esa luz azul y por lo menos vamos a tener un sueño algo más profundo. Así como lo ideal para sincronizar estos biorritmos sería un ratito de sol al amanecer, un ratito de sol al mediodía y un ratito de sol al atardecer, porque son las horas de sol que más nos dicen en qué momento del día estamos y nuestras células sabrán qué hora es y se pondrán en marcha los procesos que el organismo necesita hacer de día. Somos seres diurnos, estamos para hacer ejercicio durante el día, no a las tantas de la noche. Estamos para dormir de noche y estar vivos de día, no la vida que hacemos ahora, que se va la luz temprano en invierno y empezamos a ir al gimnasio con luces artificiales a hacer ejercicio. Es ideal entrenar mejor por la mañana, a poder ser con luz natural, para que estos relojes se pongan en hora. Así como el grounding, caminar descalzo sobre el césped, el barro, la naturaleza, se ha visto que pone en hora estos relojes biológicos. Nos hace asimilar electrones del suelo que neutralizan la oxidación y bajan mucho la inflamación del cuerpo. En medicina se han visto mejoras en la presión arterial, en el azúcar, simplemente caminando 30 minutos diarios sobre la arena de la playa, sobre el césped, sobre el barro, incluso el cemento, si está húmedo, también conduce electricidad, porque la Tierra es un gran campo eléctrico y nosotros funcionamos gracias a esta electricidad. Así como puede ser muy interesante una lámpara de infrarrojos, que es una terapia que se utiliza básicamente para el dolor articular, la inflamación, pero puede servir también para no desincronizar estos biorritmos cuando anochece, poner en casa la luz roja, porque se ha visto que la luz roja simula el fuego que evolutivamente hace que no inhiba la producción de melatonina y eso se consigue llenando de luz roja la casa. La segunda principal causa es la deficiencia de vitamina D, porque como podemos ver de los meses, aquí vemos la producción de vitamina D según el mes, de los meses de noviembre a febrero, pues no hay producción por mucho sol que haga, aunque esté en Sevilla, en esos meses el sol está bastante alejado y no es suficiente. Y ha llegado un punto que durante esos meses la mayoría de la población debe suplementar, porque es que el 70% tiene deficiencia, considerando deficiencia menos de 20 nanogramos por decilitro. Actualmente la insuficiencia se sitúa entre 20 y 40, de 40 a 60 normal, y lo óptimo para prevención de enfermedades como incluso el cáncer se está viendo que sería situar los niveles de 60, 70, 80. Así que, por favor, mediros la vitamina D en la analítica, que muchas veces no se mide, porque no es una vitamina, es una hormona. El cuerpo tiene receptores a la vitamina, a la hormona vitamina D. Si fuera una vitamina, no los tendría. Si tenemos un bajo estado anímico, nos encontramos cansados, debilitados, con dolor muscular, calambres, infecciones frecuentes y resfriados en invierno, sobre todo los huesos débiles, no tenemos fuerza, insomnio, nerviosismo, pues son síntomas evidentes de deficiencia de vitamina D. Por eso es tan importante medirla para optimizarla con la suplementación y luego con la exposición solar durante todo el año mantenerla en niveles óptimos. De hecho, de cada 100 casos de demencia se sabe que 17, que es una barbaridad, solo se podrían evitar optimizando los niveles de vitamina D. Y estos son estudios recientes, del 2002.
en la revista científica que he mencionado con anterioridad. Simplemente optimizando el nivel de vitamina D ya se podrían evitar multitud de casos de demencia, ni hablar con Alzheimer prematuro. Incluso un estudio en pacientes con infección respiratoria muy aguda se dividieron en dos grupos. Estaban hospitalizados y a un grupo se les suplementó con altas dosis de vitamina D, del cual tan solo el 2% acabó en la UCI, mientras que del otro grupo el 50% acabó en la UCI bastante grave. El simple hecho de suplementar vitamina D activa nuestro sistema inmunológico y permite que nuestras defensas actúen como deben, combatiendo la infección. Muchas veces digo, preocúpate más por tus atacantes que por tus defensores, porque cuando tienes un sistema inmune fuerte, tienes un muro más difícil de derrumbar. Y es que la principal fuente de vitamina D, por mucho que mencione la suplementación, no es una píldora, es el sol. Gracias al sol que contacta con nuestra piel, obtenemos vitamina D que gracias al colesterol, al magnesio, al hígado y a los riñones obtenemos su forma activa. Y el sol antes no era un problema, era un tema de conocimiento médico, alabado por multitud de culturas, apoyado por multitud de médicos. De hecho, tenemos un premio Nobel que fue capaz de curar la tuberculosis cutánea exponiendo a los pacientes al sol. Gracias a toda esa vitamina D que captamos y todos los beneficios antivirales y antibacterianos y antifúngicos que tiene el sol, podemos ayudar en multitud de condiciones. Aquí vemos un caso de tuberculosis cutánea donde vemos el antes y el después, que es fascinante. Pero es que aquí en Galicia, en la playa de La Lanzada, en 1940 ya se ponía a los pacientes al sol para sanarlos de la tuberculosis cutánea durante la peste blanca, aquella epidemia de tuberculosis que hubo en España. En los hospitales y en los sanatorios se ponía a los pacientes al sol, porque era la manera de curarlos en ausencia de antibióticos, no había otro. No había otra, el sol siempre ha sido medicinal. 4.600 miles de millones de años tiene la luz solar. Y ahora resulta que es el problema de todos los males. El sol ha estado ahí siempre, es lo que ha permitido que haya vida. El sol está ahí y el sol seguirá estando. O aprendemos a tener una buena relación con el sol o lo vamos a pasar mal, porque el sol nos mata la ignorancia. Rechazamos el sol todo el año, nos escondemos del mismo y luego en verano nos vamos a Canarias y nos quemamos. Es ahí donde está la mala relación con el sol, porque la piel no genera tolerancia. Tenemos que, siempre que salga, exponernos al sol para que la piel de verdad genere tolerancia y tengamos una buena relación con él. Es que no hay más. El sol ha estado ahí, está y seguirá estando. Debemos aprender a relacionarnos con él. No debe haber esa cruzada actual que hay contra el sol, donde los que se están beneficiando son los creadores de bloqueador solar, porque no es ni protector, en muchos casos es bloqueador solar. Y es algo que desregula los biorritmos, porque si nuestra piel no sabe que está recibiendo el sol, tampoco se pone en hora. Y la melatonina, que es anticancerígena, y niveles óptimos precisamente ayudan a prevenir el cáncer de piel, pues no se va a disparar y no se va a poner en niveles óptimos. Es este el problema que tenemos con el sol, la mala relación. Y la tercera causa es la carencia de los grandes olvidados, los minerales. En nutrición hemos cometido el error de centrarnos en los macronutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos, lo que escuchamos todos. Y los micronutrientes, ¿qué pasa con ellos? Que son sustancias que necesitamos en microdosis, pero tienen un macroefecto sobre la salud, porque si nos falta zinc, se debilita el sistema inmune. Si nos falta hierro, estamos cansados, agotados. Si nos falta selenio, la tiroides sufre muchísimo. Si nos falta calcio, pues los huesos están muy, pero que muy débiles. Y si nos falta cromo, por ejemplo, no toleramos bien el azúcar. Y así podríamos estar una hora hablando de los propios minerales. Y es que René Quintón, un fisiólogo que fue un gran investigador y sacó a la luz muchos estudios donde con el agua de mar fue capaz de salvar la vida de niños egipcios en una pandemia de cólera gracias a que no se deshidrataron por incluir los minerales que necesitaban. Así como logró salvar la vida de soldados que necesitaban de transfusión sanguínea, que estaban perdiendo sangre por la guerra,
y con el agua de mar le introdujo los minerales que necesitaban, les hidrató de la manera correcta y les logró salvar la vida. Y es de ahí que el agua de mar se ha hecho terapéutica, porque contiene más de 70 oligoelementos. Es una gran fuente de probióticos. Se ha visto que permite estimular el sistema inmune, mejorar la piel y de verdad hidratarnos, porque la hidratación no es solo agua, que vamos al supermercado y vemos la botella de mineralización muy débil, decimos, ah, perfecto, me la llevo, no vaya a ser que tenga minerales y me aporte los minerales que el cuerpo necesite, mejor esa que el agua de mar. Entonces, lo que yo recomiendo es, en ayunas, junto al vaso de agua que nos tomamos, a poder ser filtrada para eliminar las toxinas que tiene, como por ejemplo la jarra Alcanatur, 50 mililitros ya nos va a aportar los minerales que hemos perdido por la noche y nos va a remineralizar. Y si somos muy activos y hacemos mucho ejercicio, pues podemos tomar otros 50 mililitros mezclándolo con agua filtrada post-entrenamiento. Pero 50 mililitros, no bebáis un vaso así de agua de mar, que vais a flipar, os vais a quedar secos, porque conozco gente que lo hace. Entonces debe ser en su justa dosis para aportar los minerales, y filtrada y embotellada la compro yo, porque el agua de mar no se puede coger en cualquier sitio. La sal, al igual que el sol, fue nuestra historia determinante, porque de algún lado viene la palabra salario. Por la sal, la salazón era lo que permitía conservar los alimentos en ausencia de refrigeración. De hecho, se cambiaban incluso esclavos por sal. Se han recorrido rutas gracias a la sal y ahora resulta también que es el mayor de los males que hay. Y la sal, como vemos en las salinas, en realidad es tan natural como dejar evaporar el agua de mar. No tiene más, no equivale al azúcar, como muchas veces dicen, que sí está ultra refinado, porque para sacar azúcar de una remolacha tienes que refinarla, pero bien. La sal es dejar evaporar con el viento y el sol el agua de mar en las salinas, tan natural como eso. Y la gente se piensa que es lo que te dispara la presión arterial, que más de 5 gramos al día de sal te causan hipertensión, que te vas a morir joven como pruebes la sal. Sin embargo, el sodio es un mineral esencial que tu cuerpo no produce, que debes consumir y que es lo que permite asimilar nutrientes, que es lo que permite que haya un equilibrio del líquido celular adecuado, que se transmita el impulso nervioso, que se contraigan los músculos, que se regule la presión arterial, que se mantenga el pH estomacal, ácido gástrico que necesitamos para desglosar nutrientes y digerir los alimentos. Es necesario hasta para que se produzca la energía, para que haya sensibilidad a la insulina, la hormona que metaboliza los carbohidratos, para hidratarnos, para un correcto balance del cuerpo. El sodio es esencial, el problema no es la sal. De hecho, los diabéticos suelen tender a la presión arterial alta por el descontrol del azúcar y estamos culpando a la sal de lo que causó el azúcar, las harinas y los procesados. Como decía René Quintón, el medio marino es el ecosistema más grande del planeta, donde se originó la vida. El cuarto punto que nos está llevando también a tener problemas metabólicos e inflamación es el desbalance que hay entre ácidos grasos omega 3 y omega 6. Necesitamos de los dos un correcto balance. Tanto el exceso de uno como el del otro puede ser perjudicial, pero lo que tenemos actualmente es un desbalance a favor del omega 6. Estamos consumiendo muchísimo omega 6 que tiene los aceites de semillas con los que cocinan y fríen muchos procesados que tomamos. Y con unas patatas fritas en aceite de girasol, que es aceite de semilla refinado, ya tenemos más de 20 gramos de omega 6, multiplicando la dosis que necesitamos de omega 6, que no es más de 2-3 gramos diarios. El pescado, que ahora veremos, es la principal fuente de omega 3 y estamos consumiendo demasiados cereales, demasiadas harinas, demasiados aceites de semillas que desbalancean ese ratio y que nos hace que no asimilemos incluso el omega 3. Durante 5 años se monitorearon 4 grupos de personas. A uno no se le dio suplementación, a otro se le dio suplementación solo de vitamina D, a otro solo de omega 3 y al otro de los dos nutrientes, vitamina D y omega 3, para medir la prevalencia de enfermedades autoinmunes, era el estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues hubo una caída del riesgo de enfermedad autoinmune en aquellos que tomaban vitamina D, que la tenemos en el sol, y omega 3, que lo tenemos en el pescado, de un 25% en un estudio de tan solo 5 años. Imaginaos de toda una vida
reducen muchísimo el riesgo de contraer enfermedad. Lo que sucede es que se nos ha dicho que las nueces, que las semillas de chía son una fuente espectacular de omega 3. Y eso no es del todo cierto, pues hay varios tipos de ácidos grasos omega 3 que nos interesan, como el ALA, que es el vegetal, como el EPA y el DHA, que son los que queremos. Y la conversión de las nueces y de la chía al ácido graso omega 3 que queremos es prácticamente nula, de un 5-10% máximo. Por tanto, si no tomamos pescados, hay que suplementar. Y es tan importante el DHA que el alimento que más ácido graso omega 3 DHA tiene es la leche materna, el primero que nos llevamos a la boca para formar el sistema nervioso. Y luego ya le sigue el pescado y el marisco, que en Galicia, ¿qué voy a hablar de esto? Ya que tenemos esa densidad nutricional, pues vamos a aprovecharla. Yo soy de priorizar marisco o peces pequeños porque son salvajes. Hoy día tenemos un problema con la piscifactoría, donde los están sobrealimentando con un pienso proinflamatorio, con ese omega 6 que no queremos, y sobremedicando con antibióticos que no nos hacen bien. Y es por ello que es mejor la anchoa, el boquerón, la sardina, la arenque, la caballa, calamar, camarones, pulpo, lubina y dorada que sean salvajes, porque ya hay de piscifactoría, almejas, mejillones, ostras. No recomiendo más de 2 raciones a la semana de salmón salvaje, bacalao, mero y bonito, para la mayoría de las personas, porque son pescados de tamaño grande que acumulan más metales pesados como el mercurio. Y hay gente que no tiene la capacidad de desintoxicarse adecuadamente del mercurio y por tanto un exceso de estos pescados pues puede que no sea lo mejor. Así como el atún y el pez espada, limitarlo a no más de 2 veces al mes. Y se nos mete mucho miedo con esto de los metales pesados, pero yo insisto, el pescado tiene más pros que contras, porque el omega 3 es lo que más acumula el cerebro. Sabemos que el cerebro es puramente grasa, el 60% del cerebro es grasa, y nos va a permitir que el cerebro funcione como debe. Así como el consumo de pescado habitual se asocia también con menor mortalidad, con menor inflamación y reducción del dolor articular, así como con mejor salud cardiovascular, sabiendo que es una de las principales causas de muerte en el mundo. Es ideal ayudar a prevenirlo consumiendo pescado, se asocia con mejor salud metabólica y con un buen balance hormonal. El pescado definitivamente es salud, porque eso de que las toxinas que se nos cuentan, pues aquí tenemos un estudio donde analizaron las toxinas del pescado y en color rojo vemos el pescado de piscifactoría, así como en color amarillo el pescado del supermercado y en verde el salvaje. La cantidad de toxinas y de metales pesados abundaba en el pescado precisamente de piscifactoría y no en el salvaje. Y vemos que las cantidades de toxinas pues eran relativamente nulas en el pescado salvaje. Incluso el selenio se une al mercurio reduciendo su toxicidad. Y aquí vemos en azul los niveles de selenio que tiene el pescado y en rojo el mercurio. Y vemos que los pescados tienen un ratio selenio-mercurio relativamente interesante que baja esa toxicidad del mercurio y no es tan perjudicial comer pescado grande como nos están diciendo. Entonces, ¿cómo elegimos un buen omega 3? Porque si no tomo pescado o no me gusta, debo suplementar. Es un nutriente esencial, no hay otra. Si no lo obtengo del pescado de manera natural, debo recurrir al suplemento. Entonces, fijaos que tenga el sello IFOS o sello como Friend of the Sea, que garantizan que está libre de impurezas y de metales pesados y que es un aceite omega 3 puro, que proceda de peces pequeños, salvajes. Os recomiendo hacer la prueba de saber si se congela metiendo una cápsula durante 24 horas en el congelador. Transcurrido el periodo de tiempo, lo sacamos, cortamos por la mitad la cápsula y si se ha congelado y huele a putrefacto es que está oxidado, porque son unas grasas muy sensibles a la luz, a la temperatura y es fácil que se oxide el suplemento. Así que hay que hacer esa prueba. Y que al menos tenga 250 miligramos de DHA, que es el ácido graso que hemos mencionado importante, por cada gramo de omega 3. Y a poder ser que esté en forma de triglicéridos, como nuestro suplemento omega 3. Y el quinto mito es el de las grasas, que es la quinta causa de enfermedad, el miedo que ha habido a las grasas, bestial. La gente le tiene un pánico tremendo al huevo. Cereales y galletas le dan a su niño todos los días. Nadie pregunta cuántas galletas le puedo dar.
¿Cuántos cereales puedo tomar? ¿Cuántos cachos de pan puedo comer en cada comida? Eso nadie lo pregunta, pero el huevo, bueno, ¿cómo le das un huevo todos los días a tu hijo? Le vas a taponar las arterias, es un colesterol malísimo. Y la verdad es que la industria del azúcar pues pagó a los científicos para culpar a las grasas de los problemas cardíacos. Todo empezó en los años 70, donde surgió la pirámide alimentaria que no decidió un grupo de expertos en alimentación, un grupo de doctores, médicos, nutricionistas, no. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos decide cómo debes de comer, claramente para venderte sus productos agrícolas. ¿Y qué va a hacer? Pues te va a poner en la base el pan, la pasta, las harinas refinadas y la mantequilla y la carne en la cima del todo, porque es una grasa malísima, ¿eh? Eso sí, come carbohidratos todo el rato. El único macronutriente que tu cuerpo puede fabricar, el hígado, vía gluconeogénesis, es el carbohidrato, es la glucosa. No necesitas tanto, y menos en una población que en su mayoría es sedentaria. No necesitamos levantarnos, comernos 2 rebanadas de pan Bimbo con mermelada para ir a la oficina. Estamos locos, ni siquiera para hacer ejercicio necesitas tanto carbohidrato. El cuerpo también puede recurrir a su grasa, pero si estamos constantemente bombardeando el azúcar en sangre, el cuerpo se hace muy dependiente del carbohidrato y el día que lo quitas te cae la energía y te metes en un bucle malísimo, porque el cuerpo no accede a su reserva de grasa, lo tiene muy complicado. Tienes que comer muy poco comiendo carbohidratos para realmente empezar a perder grasa. Y claro, llegó el boom de lo light. Venga todo a comer bajo en grasas. Claro, como eso sabe malísimo si le quitas la grasa porque no es sabroso, pues lo acabas petando de azúcar. Y empezó todo el mundo a comer azúcar y comer azúcar y comer azúcar pensando que estaba comiendo light y saludable. Sin embargo, la grasa es lo que forma el cerebro, como he dicho, el 60% del cerebro es grasa. La membrana de las células es una bicapa lipídica, es pura grasa, lo que permite la entrada de sustancias a la célula. La leche materna es rica en grasas saturadas y colesterol. Vaya hombre, que el primer alimento que recibimos nos va a taponar las arterias y nos va a hacer tener problemas cardíacos. No tiene sentido. Así como es lo que permite obtener esta forma activa de la vitamina D, como lo que permite mantener fuertes nuestras defensas, nos permite ser más longevos. De hecho, las personas centenarias tienen el colesterol por encima de 300, niveles con los que cualquier médico se lleva las manos a la cabeza y te manda estatinas, pero ya. Y vemos que las personas longevas tienen colesterol elevado. ¿Por qué? Porque lo necesita el cerebro a esa edad. Porque si el 60-70% del cerebro es grasa, el cuerpo lo fabrica. Y ya no es tanto el colesterol que comen, sino el que fabrica su hígado porque su cuerpo lo necesita. Así como es lo que permite fijar el calcio a los huesos o incluso tener una adecuada salud sexual, niveles altos de líbido, una regulación hormonal correcta. Muchas veces sucede en etapas de culturismo, de definición, que están recortando mucho la grasa al final para llegar secos, que la libido por los suelos. Deportes de competición donde es importante el peso, que llegan, he tenido boxeadores que me han comentado que quitaban por completo la grasa y ni se les levantaba, no tenían problemas. Y eso era por la falta de grasa. Algo determinante para la salud sexual, y es que no comemos grasas saturadas, comemos alimentos saludables ricos en grasas saturadas, que son mucho más. El huevo es de los mayores multiminerales y multivitamínicos que hay, una de las principales fuentes junto al hígado de colina, un nutriente que tan solo el 20% de la población llega al requerimiento mínimo y es fundamental para el cerebro. El huevo es proteína de altísimo valor biológico, es muy saciante y es muy versátil en la cocina. Se puede hacer a la plancha, en revuelto, en tortilla. Es un alimento top para incluir en nuestra alimentación. La carne, por ejemplo, igual. No, grasa, no, cáncer de colon, no, destruye el planeta. Sin embargo, a nivel nutricional, la grasa está repleta de nutrientes exclusivos de productos de origen animal, como la creatina, la carnosina, que es un gran antioxidante y antiglicación, la taurina, que es cardioprotector, el colágeno, que sella nuestras mucosas, la vitamina B12, esencial para el cerebro, el zinc. Se ha visto que ayuda a prevenir y combatir la anemia ferropénica, que es lo primero que nos dicen que comamos cuando tenemos anemia, carne roja y hierro. Pues quizás no son tan malas, quizás la mejor fuente de hierro en la forma más biodisponible, porque eso otra,
Te digo yo que a base de lentejas solamente no disparas tus niveles de hierro, porque el hierro de los vegetales es en la forma no hemo, una forma muy difícil de asimilar, muy poco biodisponible, al contrario que el hierro de los productos de origen animal, que encima la carne, gracias a la carnosina, tiene poder antioxidante, a la creatina, a la hidroxiprolina, y tiene una cantidad de antioxidantes enorme, y parece que solo están en los vegetales. Pues no, la carne también tiene muchos antioxidantes. Así como la imagen lo dice todo, cuando comparamos los nutrientes de los arándanos con los nutrientes del pedazo superalimento Kale, con los nutrientes de la carne y con los nutrientes del hígado, vemos que realmente la densidad nutricional está en los productos de origen animal. Eso no quiere decir que los vegetales sean malos, pero lo que estoy defendiendo es que los productos de origen animal quizás no sean tan malos como nos dicen, porque es ahí donde está la nutrición, está ahí la densidad nutricional, el pescado, el marisco, el huevo, los órganos, la casquería. La gran olvidada, antes se cocinaba mucho más hígado, manitas, sesos, mollejas. Mis abuelos me ponían mucho, mis padres ya no me pusieron casi nunca, entonces mis abuelos me ponían mucho. Y entonces esto ha llevado a que la población piense que un tazón de muesli de avena por la mañana con leche desnatada del supermercado y un zumo de naranja exprimido sea mucho más saludable que unos huevos con panceta, por ejemplo, cuando no es así, cuando precisamente la panceta tiene la misma composición grasa otra vez que la leche materna. 50% grasas saturadas, 40 monoinsaturadas y 10 de poliinsaturadas. El muesli y el zumo, por su parte, pues puede contener, entre todos los carbohidratos que contiene, 50 gramos de azúcar, que van directos a tu torrente sanguíneo. Es una hiperglucemia asegurada, eso no te lo quita nadie. Va a requerir alta necesidad de insulina, malo en todo el mundo y peor aún en diabéticos. El hambre pues, te lo vas a tener a las 3 horas porque te cae la glucemia en sangre y el cuerpo necesita energía y te pide otra vez más carbohidrato y más azúcar. Además, no le estás dando los nutrientes esenciales. ¿Dónde está la grasa y la proteína? No está. Sin embargo, con el huevo no disparamos el azúcar en sangre, la glucemia es muy estable, tenemos mucha más saciedad toda la mañana por las grasas que hemos consumido, no hay necesidad de insulina, las proteínas de alto valor biológico, la grasa saludable y sí nos están nutriendo de verdad, sin disparar el azúcar en sangre, sobre todo si vamos a ir a la oficina a trabajar, que es que no tiene sentido ninguno. Aquí vemos la comparativa de cómo se dispara el azúcar en sangre desayunando cereales versus desayunando huevos. El huevo tiene 0 gramos de azúcar, no eleva en sangre un nutriente que ya lo hace tu hígado. Por ti no necesita que comas tanto carbohidrato, ya lo va a producir él. Eso sí, la proteína y la grasa no la puede producir y el huevo te lo aporta. Así que comienza el día con grasas y proteínas. En primer lugar, porque mantiene la glucemia mucho más estable sin altibajos. La energía será estable todo el día. Va a potenciar la quema de grasa. ¿Cómo queremos quemar grasa si está el azúcar alto en sangre todo el rato y la insulina alta en sangre todo el rato? La hormona anabólica, la más engordante. Los diabéticos tipo 1 fallecían todos antes del descubrimiento de la insulina, porque era la insulina la hormona que al introducirla les permitía crecer, ganar masa muscular, tejido óseo y poder mantenerse con vida. Sin embargo, todos esos diabéticos desnutridos, cuando se les inyectó insulina, empezaron a engordar y a engordar. Y si tú coges a un diabético tipo 1, le das muy poca comida, pero le pones dosis muy altas de insulina, no pierde peso. Y algo que nos ayuda a reducir esos niveles de insulina es la reducción de los carbohidratos. La insulina se regula adecuadamente. Nos mantenemos más saciados y aumentan las catecolaminas, algo que experimenta mucha gente cuando se inicia en una alimentación así más low carb, cetogénica, es mayor foco mental. Joder, ya no me quedo empanado y dormido después de comer, como hacía antes cuando me metía un chute de carbohidratos, que joder, me acabo de despertar, he desayunado, mi tazón de avena y ya estoy bostezando por la hiperglucemia que te genera ese desayuno. Y el sexto punto que nos ha llevado a que poco a poco vayamos degenerando la salud es la pérdida de flexibilidad metabólica. Como decía, aquí vemos la comparativa de los niveles de insulina de un grupo que comía bajo en carbohidratos, alto en grasas y proteínas, que es el de color rojo, otro grupo high carb, y vemos que la diferencia es descomunal. El que comía alto en carbohidratos disparaba continuamente la glucosa y la insulina, y esto nos lleva a un estado donde va a ser muy complicada la quema de grasa.
y nos estamos topando con una rigidez metabólica bestial. La mayoría de la población no tiene la capacidad de hacer las tareas con el estómago vacío. Me gustaría a mí ver al ser humano en el Paleolítico que no fuera capaz de ir a cazar con el estómago vacío, se moría. Entonces nos dejas a nosotros tiempo atrás y no hubiéramos evolucionado como especie, no estaríamos aquí. A la gente le llama el hambre a la puerta cada 3 horas, tiene antojo de dulce y de comerse un dulcecito tras comer siempre, se irrita si deja los carbohidratos y los dulces, tiene dolor de cabeza, un síndrome de abstinencia, un mono, porque actúa al final el azúcar como una droga y cuando lo dejas te encuentras fatal. Es lo que le sucede a la gente cuando deja los carbohidratos. Tienen necesidad continua de comer snacks, de picar entre horas y eso no es normal. Nosotros tenemos un metabolismo muy eficiente. Puede almacenar en una persona delgada, en forma de grasa, tenemos más de 50.000 calorías y me estás diciendo que no le estás sacando provecho. La glucosa solo se puede almacenar como glucógeno y no son más de 2.000 calorías. Sin embargo, la grasa es un combustible ilimitado y nosotros estamos priorizando el combustible de la glucosa, cuando es el más explosivo, que debe ser utilizado pues, cuando hacemos ejercicio, un ejercicio glucolítico que nos implique pues, quemar nuestra reserva de glucógeno. Ahí todo correcto, pero cuando yo estoy dando un paseo por la mañana, pues no puedo estar dependiendo de la glucosa hasta para ello. Debo hacer que el cuerpo trabaje, meterle horas de ayuno intermitente, reducirle los carbohidratos para que cambie de combustible y use grasa en los momentos que lo necesita y su reserva de glucógeno en los momentos que realmente lo necesita. Porque si al cerebro lo ponemos a consumir hidratos, el 100% de lo que consume es glucosa. Sin embargo, si le ponemos en una alimentación sin hidratos, ya se reparte. Una parte para las neuronas va de la glucosa que produce el propio hígado. Otra parte son los cuerpos cetónicos que obtenemos a raíz de la grasa que consumimos y de la grasa que tenemos almacenada. Así que eso de que el cerebro necesita azúcar es un mito más que se nos ha metido en la cabeza. ¿Qué beneficios tiene entrenar en ayunas? Pues se ha visto que más aún que hacerlo con el estómago lleno, porque mejora la salud de nuestras mitocondrias, se ha visto que promueve esa autofagia que he mencionado, la quema de grasa se ve más acelerada, claro, el cuerpo se ve en la necesidad de o recurro a mi combustible graso o voy justito, reduce los triglicéridos, baja la presión arterial y mejora esta flexibilidad metabólica. Entonces aquí muchos me dicen que cuando empiezan pues pierden rendimiento y claro que pierden. El cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a una alimentación más baja en carbohidratos y quemar la grasa eficientemente. Y ahí les digo, ¿merece la pena esos meses de que te baje un poco el rendimiento para que vuelvas a lo anterior, a seguir comiendo carbohidratos, seguir ganando peso, seguir teniendo las hormonas desreguladas, hiperglucemia? Pues es un periodo que hay que pasar y es normal encontrarse más cansado al principio. Se conoce como cetoadaptación. Hay que hacer el cuerpo eficiente a quemar su grasa y requiere un periodo de tiempo bastante largo, así que paciencia en este proceso. Aquí tenemos las proteínas y grasas, pescado como digo, carnes, huevos, aceituna, una gran fuente de omega 9, he mencionado el omega 3 y el omega 6, pero no el omega 9 que es también cardioprotector. Tenemos el queso, a poder ser de cabra u oveja, que pastan al aire libre, y de leche cruda que conserve sus enzimas, que conserve sus nutrientes, porque si lo pasteurizamos a una muy alta temperatura va a perder todas sus propiedades. Entonces lo ideal sería comer suficiente grasa y proteína, acompañarlo de vegetales locales de temporada y a poder ser ecológicos que arrastran mucho menos herbicidas, y luego los carbohidratos estratégicamente según nuestra condición física. No es lo mismo una persona con un porcentaje graso muy bajo, muy activo, muy sensible a la insulina, deportista que necesita ciertos carbohidratos para rendir bien, que una persona que tiene sobrepeso, diabetes y no va a ejercitarse y es sedentario. Entonces, en uno, el carbohidrato en el deportista se va a asimilar bien y va a ir al glucógeno y va a ser quemado como energía haciendo ejercicio, y en el otro le va a generar una hiperglucemia brutal, va a saturar al hígado de azúcar y lo va a convertir incluso en grasa por un proceso que se llama lipogénesis de nuevo. Por tanto, el consumo de carbohidratos debe ser adaptado a cada persona y estratégico, con fruta de temporada y local, con carbohidratos tipo paleo, sin gluten, sin harinas refinadas, como la patata, el boniato, la remolacha incluso, miel cruda también sin pasteurizar, que por aquí tendremos, y en su justa medida según nuestras necesidades.
y no como aquella base de la pirámide alimentaria que nos decía que teníamos que inflarnos a hidratos para tener energía. Cuando de verdad priorizamos grasas y proteínas y el cuerpo se hace eficiente quemándolas, la energía se dispara y no necesitas de tanto carbohidrato para hacer ejercicio ni para tener energía. Y algo que puede ayudar antes de las comidas, sobre todo para los que tenéis sueño tras comer, es el vinagre de sidra de manzana. Comprarlo sin filtrar con la madre, una cucharada sopera o dos incluso, en un vaso de agua, por ejemplo. Yo lo rebajo con agua un poco porque si me meto el vinagre de golpe no sabe muy bueno, puede dar acidez. Entonces rebájalo con una gota de limón, un chorro de agua, 2 cucharadas soperas de vinagre de sidra de manzana, 15-20 minutos antes de comer. Baja mucho el aumento de glucosa postprandial. Se ha visto que gracias a un componente que tiene baja la presión arterial, regula el cortisol, es antimicrobiano, las digestiones son mejores porque el estómago está ácido y desglosa nutrientes adecuadamente para que lo asimilemos bien, baja el azúcar en sangre, o sea, tiene beneficios de verdad medicinales el vinagre de sidra de manzana. Aquí tenemos, por ejemplo, el perfil de Glucose Goodness, que es una instagramer que os recomiendo seguir, que mide mucho el impacto de la glucosa en la sangre de los alimentos que consume. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la diferencia de un brownie consumido con vinagre de sidra de manzana versus un brownie que se ha consumido solo. El impacto sobre el azúcar es bestial. La diferencia es descomunal. Lo mismo con el helado. Y esto no es para que comamos ahora brownie y helados con vinagre de sidra de manzana, sino para que sepamos que ayuda a reducir el impacto del carbohidrato de la alimentación. Por ejemplo, este es el gráfico real de la glucemia de un diabético que consumía carbohidratos. Al intolerante al gluten, nadie duda en decirle que deje gluten. Al intolerante a la lactosa, nadie duda en decirle que deje la lactosa. Pero al intolerante a los carbohidratos, tú come lo que quieras y ajusta con insulina. Es una mala praxis. No tolera el carbohidrato. Si necesita de una ayuda exógena para metabolizar la glucosa, como es inyectarse insulina, pues vayamos a la causa. Quizás haya que reducir los carbohidratos. Y así, sin carbohidratos, es como posteriormente logró reducir y de verdad regular la glucosa en la sangre. Y uno de los últimos puntos que también nos lleva a enfermar es el consumo masivo que hay de gluten actual. El gluten tiene 2 sustancias bastante inflamatorias. La gliadina, que se asocia con daños en el revestimiento a nivel intestinal, de la mucosa, y la glutenina, que se asocia con respuesta inflamatoria del cuerpo. De hecho, el 33% de la población tiene anticuerpos a la gliadina en sangre, a esta sustancia. Cada vez que tomamos gluten, el cuerpo responde y se inflama y busca ver qué es lo que está sucediendo, porque ha entrado una sustancia que no reconoce y que reconoce incluso como dañina. Y en muchas personas genera permeabilidad intestinal. Esto quiere decir que las células de la capa del intestino se van separando y esto da acceso a sustancias que no queremos al torrente sanguíneo. Y cuando ha pasado una sustancia que no debe de estar ahí en el torrente sanguíneo, el cuerpo va a reaccionar a ver qué ha pasado. Y claro, cuando el sistema inmune está reaccionando continuamente, se puede revolucionar y puede atacarnos a nosotros mismos y generar una enfermedad autoinmune. Puede confundir una proteína que ha pasado al torrente sanguíneo con las proteínas de nuestro cuerpo y atacar al páncreas y generar diabetes tipo 1, atacar a la tiroides y generar tiroiditis de Hashimoto, y atacar a multitud de órganos y generar enfermedades de origen autoinmune. Incluso sugieren que el consumo de gluten tiene efectos neuroinflamatorios. Aquí tenemos las anomalías que causa a nivel neurológico en una persona sensible al gluten el consumo de gluten y la diferencia con un cerebro normal. De hecho, se hizo un estudio de 34 personas que no eran celíacas y a un grupo se le dio pastilla placebo y a otro de gluten. Reportaron síntomas, un grupo no tenía ningún problema digestivo, que era el que consumió placebo, y el otro, sin ser celíaco, ya tenían más hinchazón, ya tenían dolor abdominal, ya tenían cansancio, las heces más blandas. De hecho, mucha gente no es celíaca, pero el pan no le sienta bien y lo sigue tomando y nota que se hincha, que le inflama, que las digestiones son muy pesadas, pues porque es una sustancia que no tolera bien el organismo, incluso responde ante ella. Y claro, a mí me dice todo el mundo, joder, Alejandro, pero si toda la vida se ha comido pan.
Vais a comparar el pan de antes con el pan de ahora, que vas al supermercado y te encuentras un pan que por la noche ya está duro y al día siguiente está pésimo y no se puede ni tomar. Y antes el pan pues duraba en casa toda la semana. Era otra harina, sin ese refinamiento, de masa madre, donde fermentaba fuera y no en tu estómago, y de otra calidad nutricional. Nada que ver con el pan que tenemos hoy día, que es por desgracia el que consume la mayoría de la gente por el precio que tiene, por la disponibilidad, y lo toma en la tostada de desayuno para acompañar la comida, bocadillos de merienda y en la cena. Y claro, estamos metiendo una cantidad de harina refinada y de gluten inflamatorio que nos hace sentir mal y enfermar, por supuesto. Y el punto, yo creo que también de los más importantes, es el sedentarismo, porque mi campo es la nutrición, y entonces yo siempre voy a recomendar comer saludable, pero me he dado cuenta que en muchos casos con comer bien no basta, ya que el movimiento es igual o más importante incluso. Hay personas que gracias al movimiento, comiendo medio mal, consiguen mantenerse en forma, y esto no es para que solamente nos ejercitemos, sino para darle al ejercicio la importancia que realmente tiene, porque es lo que más regula la glucosa. Imaginémonos una persona que tiene un descontrol del azúcar, que empieza a comer bajo en carbohidratos, como he comentado, y a hacer ejercicio físico. Eso es medicina pura. Ahí es cuando más se regulan los parámetros de la analítica. Se reduce la presión arterial, nos bajan los triglicéridos, que es la grasa que de verdad se acumula en las arterias. Se ha visto que baja la inflamación del organismo, que activa la quema de grasas, porque estamos trabajando la masa muscular, el tejido más activo, el que más energía consume y el que más nos permite quemar grasa. Así como se ha visto que reduce mucho el riesgo de cáncer tan solo ejercitar la fuerza 3 días a la semana en comparación con no hacerlo. Es una brutalidad el efecto protector que tiene. Por eso, en los pacientes oncológicos cada vez más se recomienda entrenar la fuerza para evitar la caquesia a la que llegan, que es la pérdida de masa muscular, y eso reduce mucho la esperanza de vida. Por eso debemos tener entrenadores en el sistema de salud. Eso sí, para ejercitarnos necesitamos disciplina. Todo esto no es fácil, es un camino largo, hay que estar mentalizado, hay que saber que la lectura nos puede dar libertad intelectual, la meditación, ser disciplinado con la meditación nos puede dar libertad mental, ser disciplinado con la alimentación nos da libertad en salud y ser disciplinado con el ejercicio nos da libertad física. Debemos ser disciplinados porque la disciplina es el camino, es lo que va a determinar realmente nuestro estado de salud. Es duro comer sano siempre, es duro rechazar a muchas cosas que se nos ponen en el camino, que merman nuestra salud, pero con disciplina al final pues todo se puede conseguir. Así que muchas gracias por venir, Galicia, de corazón, de verdad.